Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Ricard Martínez. Es profesor de la Universidad de Valencia de Derecho Constitucional, así como director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Vamos a hablar de la actual ley española sobre videovigilancia, cómo y dónde podrían solicitar las fuerzas y cuerpos de seguridad la autorización para portar cámaras personales. ¿Se podría mejorar dicha legislación? Preguntas como ¿se puede grabar a policías en la vía pública? También vamos a comentar un caso de hace pocas semanas sobre la intervención en domicilio privado, que es el vídeo conocido de Mallorca. Que aquí destacar que nos sorprende lo que nos cuenta nuestro entrevistado, ya que entre ellos, profesores de Derecho Constitucional, también se han planteado, así como hacemos la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, muchas cuestiones y dudas de la intervención a través de grupos de WhatsApp. También vamos a hablar un tema bastante peculiar, como es si los policías pueden llevar cámaras a nivel particular durante el trabajo y cuáles serían sus consecuencias. Bueno, antes de pasar a la entrevista os queremos pedir, como siempre, un pequeño favor que os va a llevar unos pocos segundos, pero que a nosotros nos va a servir bastante, que es comentar el audio, tanto en iVoox como iTunes, para así mejorar nuestra visibilidad y que pueda llegar a personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Ricard. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como en la película, depende de cuándo me escuchen. Exacto, nada, agradecerle el estar aquí con nosotros, con ITEPOL, y que nos pueda dar una serie de nociones sobre derechos constitucionales, ¿no? Algo que tenemos los policías que tener bastante en cuenta. Bueno, antes que nada, le vamos a pedir una breve presentación para nuestros oyentes. Bien, soy Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y en estos momentos dirijo la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft Universidad de Valencia, y como bien sabes, Carlos, una parte de mi especialidad investigadora tiene que ver con la protección de datos y con el tratamiento de datos en el ámbito policial, incluidas las imágenes. Pues mira, es un tema bastante candente a nivel policial, donde nos puede generar muchas dudas. Luego también hay muchas intervenciones que se suben a redes sociales. Y queríamos preguntarle cómo está en España la legislación en el tema de la posibilidad de grabar en vía pública. Bien, en principio es una cuestión acotada desde el año 97, desde la Ley Orgánica 4/1997, que establece que la vía pública es un espacio para la grabación de imágenes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Quiero subrayar ese matiz, fuerzas y cuerpos de seguridad. Ello incluye, por tanto, también a la policía local, siempre que se den un conjunto de circunstancias que justifiquen la vigilancia. Y por una parte se habilita cuando existen razones de seguridad ciudadana, incluida la prevención, que justifican en un determinado ámbito la posibilidad o la necesidad de instalar videocámaras fijas. Existe un trámite que, mediante informe preceptivo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia y autorización del delegado del Gobierno, permite instalar videocámaras fijas. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Una zona en la que se ha detectado prostitución y robo de carteras. Y en la que, por razones preventivas, también reactivas bajo ciertas condiciones, pero preventivas, el nivel de incidencia de los delitos o de los comportamientos incívicos es tan significativo que se considera razonable desarrollar este tipo de actividad. Bueno, en ese momento el concejal de Seguridad Ciudadana, el mando policial competente, se dirigiría a la delegación de gobierno con un informe técnico que se somete a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia y se inicia la videovigilancia. Esa videovigilancia pública es de toma de imágenes. Para la toma de sonidos hace falta intervención, autorización judicial. Y además acaba a la puerta de la vivienda. Es decir, los patios, zaguanes e interiores de la vivienda no son alcanzables por esa videovigilancia. Alternativamente, también se permite videovigilancia mediante videocámaras móviles sin restricciones donde están las fijas, y en los demás casos, cuando se detecte un potencial peligro, y ahí puedes pedirlo hasta con un mes de antelación, es decir, sabemos que el 20N hay ciertas manifestaciones ultras, y podemos necesitar esa videovigilancia móvil. O bien,
cuando se producen razones de extrema y urgente necesidad. Una determinada manifestación se ha convertido en una algarada, se están cometiendo delitos, se está atentando contra bienes públicos o privados en la vía pública y hay una justificación suficiente para captar esa intervención, captar esas imágenes. Esos son los escenarios. Uh-huh. Solo puede haber toma incidental de la vía pública por videocámaras privadas en 2 casos, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos. 1, cuando por razones de la orientación, por razones de la propia seguridad, se capta parcialmente una zona de la vía pública. Imaginemos una videocámara en un ángulo de 45 grados captando el acceso a un banco. Vale. Por mucho que lo intenten, es posible que tomen la parte que coincide con la puerta transparente del banco. Eso no infringe nada. Otra cosa sería poner una cámara con visión 360 a la puerta del banco que captase la vía pública. Y en el segundo caso es bajo ciertas condiciones para ciertas infraestructuras públicas cuyos accesos deben vigilarse pero están en la vía pública. Pensemos en arquetas de nudos estratégicos de telecomunicaciones o en transformadores eléctricos que son infraestructuras públicas particularmente protegidas y a veces por su conformación es imposible no grabar una parte de la vía pública. En los demás casos, solo la videovigilancia de la ley del 97. Ahí, lo que ha comentado de todo ese trámite burocrático, tenemos constancia de la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, de que muchas delegaciones y que hay mucho papeleo para esa autorización. ¿Puede haber reticencias a nivel técnico o político para no dar estas autorizaciones a fuerzas y cuerpos de seguridad? En principio, se supone que la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que es la que informa estas peticiones, está integrada por un número de personas en las cuales las fuerzas y cuerpos de seguridad no tienen mayoría. Está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hay una parte de composición judicial. Y supuestamente son comisiones técnicas que van a evaluar un informe centrada en las necesidades de seguridad ciudadana y de prevención y detección del delito de las infracciones administrativas. Burocracia, sí, tienen hasta un mes de plazo para realizar el informe. En el caso de las videocámaras móviles que se notifican con posterioridad, en 72 horas pueden tomar decisiones al respecto de esta materia. La cuestión es que es una garantía de un derecho fundamental. Hay una cuestión importante que muchas veces se nos escapa, y es que, por extraño que pueda parecer, en la vía pública se producen comportamientos de carácter o de relevancia privada o que afectan a otros derechos. Pondré un ejemplo que ponía el garante per la privacy, la Autoridad Italiana de Protección de Datos, no hoy, sino en el año 99. Decía, miren, puede que a usted le resulte extraño, pero si una determinada videocámara capta el periódico que lee o compra todos los días un determinado ciudadano, permite realizar una inferencia sobre su ideología política. Y aunque esto está ocurriendo en la vía pública, estamos obteniendo información que afecta al artículo 16 de la Constitución española. De ahí que se establezcan este conjunto de garantías. Es decir, y decía el Tribunal Federal Constitucional alemán en la ley del censo del año 92, en su sentencia sobre esa materia. Decía, si un ciudadano siente que el Estado le puede vigilar en todo momento a través de videocámaras, amoldará su comportamiento al hecho de sentirse vigilado y no podrá comportarse con plena libertad, especialmente si no sabe lo que va a suceder. Tenemos un ejemplo práctico de esto en China. En China existe un sistema de videovigilancia global con reconocimiento facial orientado a la obtención o a la pérdida de puntos de un carnet de ciudadanía. Claro, sería más o menos a lo mejor lo que sería el permiso por puntos, ¿no? Tienes un permiso por puntos que comienza con 1000. Tienes que mantener tus 1000 a toda costa. Si bajas de 1000, vas a perder beneficios estatales, vas a perder ayudas sociales, podrías ver afectado tu acceso a la universidad. Por tanto, en China no se te ocurre hacer un botellón, o no se te ocurre tirar un chicle a la calle, o cruzar por un sitio que no sea un paso de cebra, porque el Estado te está vigilando permanentemente. Es como el libro, ¿no?, de George Orwell, 1984. Ese es el riesgo. Y esa es la razón por la que exista una comisión independiente, sí, más burocracia, que establece las debidas garantías para asegurar que ese uso es el adecuado. Por cierto, las instalaciones fijas de videovigilancia
ni siquiera son para un periodo dilatado de tiempo. Tú tienes que establecer un periodo de tiempo que después va renovando. Exacto. Por tanto, tienen que subsistir las necesidades que lo justificaron. ¿Y si el policía lleva las cámaras personales, las que se lleva ahora en el pecho, que aparte de captar vídeo también captar sonido? Ley de enjuiciamiento criminal. Necesita una autorización judicial. Aunque tenga esta autorización que hemos hablado previamente para poder llevarla, y si la intervención no está grabando constantemente durante todo el servicio, sino para hechos puntuales donde hay riesgo para la seguridad ciudadana, donde hay un presunto delito. Yo lo que quiero señalar dos cuestiones. La primera es que, en mi opinión, tenemos un déficit legal. Es decir, yo preferiría que estuviese regulada la grabación oficial y obligatoria de cualquier intervención policial. O sea, eso nos pasa a nosotros. También nos gustaría que... Vale, pero no, por extraño que parezca, no solo para facilitar la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino como garantía del justiciable. Sí, exacto. Una mayor seguridad jurídica para todos. Aquí lo que ocurre es, se está grabando y queda constancia, además se hace con un device, con una cámara oficial, correcto, debidamente inventariada, incluso aprovechando la tecnología con el oportuno sello digital que la vincula con el agente que la está utilizando, con todas las garantías. De modo que tanto el ciudadano que es objeto de la grabación como el agente que la está realizando ven plenamente garantizados, uno, sus derechos, el otro, el adecuado ejercicio profesional y la garantía de la prueba obtenida. Si no, nos vamos a mover en un territorio en el que, a mi juicio, la ley de enjuiciamiento criminal permite inferir con claridad que necesitamos autorización judicial. ¿Por qué? Porque entrar en supuesto de flagrante delito está claro. Y el agente va a tener presunción de autoridad en su diligencia policial. Grabar es un salto más allá. Y ya señaló la sentencia 2284, por ejemplo, que grabar desde fuera de un domicilio es como entrar. Pero insisto, añade un plus de responsabilidad porque estamos captando imágenes, porque además eventualmente, ¿qué ocurre si entramos en un domicilio a practicar una detención porque hay un delito flagrante? No quiero decir una vulgaridad, pero hay gritos que nos pueden confundir y queremos entrar a un supuesto de violencia de género y hay otra cosa distinta. Sí, sé lo que quiere decir porque ocurre. Y en tal caso, si hemos grabado las imágenes, tenemos un problema muy serio. Porque hemos afectado, es decir, que nos equivoquemos es algo que el señor juez puede entender. Pero que grabemos imágenes al habernos equivocado bajo ciertas condiciones nos puede generar un problema serio. Por tanto, yo siempre, mi opinión personal, hay una cuestión muy importante que nuestra audiencia, que es profesional, tiene que entender. Y es que los profesores universitarios, bajo ciertas condiciones, no tenemos un conocimiento material de circunstancias que ocurren en la práctica, que son estresantes, que obligan a tomar decisiones en el último segundo, y no podemos evitar tener una cierta aproximación teórica y más garantista. Desde ese punto de vista es desde el que manifiesto mi opinión. Sí, no, está posible claro que en un caso concreto el señor juez considerase que había una urgente necesidad y, interpretando de algún modo la normativa, dé por buena una prueba o al menos le sirva para generar indicios de lo que sea. Esto puede ocurrir, no digo que no. Pero desde una aproximación general, sin conocer el caso concreto, mi recomendación sería siempre que se prevea una intervención que pueda comportar la grabación de imágenes, la correspondiente autorización judicial. Vale. Sí que es verdad que con este tipo de cámaras, que muchas de ellas van asociadas al operador del inmovilizador, del conocido con la marca Taser, se han hecho bastantes grabaciones y se han presentado judicialmente y de momento las han admitido. Y además incluso los jueces te dicen que si se puede, en otras intervenciones que ocurren, detenciones y demás, que si no habían grabaciones, ¿no? O sea, de momento son partidarios porque ya sabe lo que puede haber una mala praxis policial o puede haber unos hechos cometidos por el ciudadano perjudicado víctima que luego no ocurren así o viceversa. Entonces, da una mayor, de mi punto de vista, de nuestra vista, da una mayor garantía también para todos. Claro, pero volvemos a lo mismo que
que quería decirle. Es decir, de algún modo, y ahora sí, apegándonos al terreno. Es decir, todos sabemos también que en el ámbito administrativo sancionador e incluso en el ámbito penal hay un conjunto de actividades de pequeña escala en las que sabemos que la primera instancia seguramente vaya a ser la última. Es decir, no van a haber recursos, a nadie se le ocurre presentar un recurso de amparo, hasta que ocurre. Exacto. O hasta que alguien quiere llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que una práctica, por el hecho de que más o menos va siendo validada, no significa que sea necesariamente segura. Vale, sí. Y desde ese punto de vista es el del que yo reclamo esa seguridad. Es decir, oiga, si realmente disponemos de las herramientas y eso puede operar como garantía del justiciable, sería mejor que estuviese expresamente normado. Porque siempre nos vamos a mover en el territorio de lo indefinido. Y cada juez, cuando ejerce la jurisdicción, es independiente. Y por tanto, que algunos jueces admitan ciertas prácticas no significan que otros las vayan a admitir, ni por supuesto que cuando opere un garante de derechos fundamentales, como puede ser el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vaya a validar el criterio de esos jueces de primera instancia o instrucción. No sabemos qué ocurriría cuando esto suceda. ¿Quién le iba a decir, y voy a poner un ejemplo no policial, a la familia López Ostra que iban a hacerse famosos en el conjunto de la Unión Europea porque finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que si una fábrica echa peste dentro de tu casa está invadiendo tu vida privada? A ningún juez se le ocurrió estimar aquello. ¿Cómo va a ser si no han entrado en su casa? Pero claro, la jurisprudencia innovadora tiene esto. Tarde o temprano alguien lo tiene que precisar. Y es una cosa que me preocupa mucho. Es decir, nuestro legislador ya sabe que hay técnicas de este estilo. Bueno, dótenlas de seguridad. Si fuimos ya pioneros, regulamos la videovigilancia pública en el 97. Vale, está bien, pues eso es lo que habrá que reclamar al legislador. Hemos hablado de en vía pública y en domicilio privado. ¿Se pone la cámara a grabar si hay un delito flagrante dentro de un domicilio típico, una violencia de género o un robo, etcétera? Volvimos al mismo territorio de la indefinición. Habrá que aplicar la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, cuando hay una previsibilidad, se necesita autojudicial con toda seguridad. Y en ocasiones anteriores, cuando no existía legislación, en otros ámbitos, como el registro de un ordenador o el registro de un teléfono móvil, es decir, en casos de utilización de tecnología, los jueces, el Constitucional, admitió, siempre que no se afectase, por ejemplo, al secreto de las comunicaciones, la captación de la obtención de información en supuestos de extrema y urgente necesidad. Aquí es donde yo tengo la duda. Es decir, la inviolabilidad del domicilio es un derecho muy tasado. A diferencia de la intimidad, cuando los jueces se enfrentaban antes de la ley de enjuiciamiento criminal a la intimidad, siempre apostaban por una interpretación restrictiva, pero dejaban un espacio abierto a la extraordinaria y urgente necesidad. Pero oye, si tienes que asegurar cierta información, pero cuando llegaron al territorio del secreto de las comunicaciones, procuraron afinar muy bien para establecer si eran comunicaciones o era otra cosa. Porque si eran comunicaciones, la Constitución era taxativa. Y lo mismo ocurre con la inviolabilidad del domicilio. La Constitución es taxativa. ¿Qué ocurre? Que yo no estoy en condiciones de afirmar con seguridad que la excepción, es decir, podemos buscar dos interpretaciones. Oiga, si puedo entrar en caso de comisión de delito flagrante sin autorización judicial, puedo grabar sin autorización judicial. Esta es una opción. La otra opción es que alguien considere que la actuación judicial resulta perfectamente satisfecha con la entrada y la grabación no era necesaria porque la presunción de autoridad de la agente era suficiente para realizar la práctica policial, en cuyo caso podríamos tener un problema de interpretación más restrictiva del uso de imágenes en el interior de un domicilio. Está muy claro, si nos vamos a la Ley Orgánica 497 no hay ninguna duda. Está completamente vetado utilizar videocámaras dentro de los domicilios, salvo autorización judicial. Si tomamos como referente la ley del 97. Hablando de los domicilios, hace un par de semanas hubo una intervención por unas molestias de ruido, unos vecinos que se habían saltado el confinamiento, presuntamente, y que estaban molestando a los vecinos. Esto ocurría en Mallorca. Es un vídeo, no sé si usted lo conoce, ese vídeo.
Sí. Las redes en confinamiento, pues los profesores de Derecho Constitucional, como muchos otros colectivos, pues nos hemos dedicado mucho al whatsappeo y esto ha sido ampliamente comentado en nuestros cenáculos digitales. Y ha planteado serias dudas a muchos expertos. ¿Y cuáles eran esas dudas? ¿Cómo lo veían? La primera es que entendemos, por lo que se ve en el vídeo, la parte que hemos visto del vídeo, no nos ofrece una información previa. Es decir, no sabemos lo que sucedió antes de pasar por la puerta. Entonces, vamos a dividir esto en fases, ¿no? En esa primera fase, en la que la gente solo puede entrar en el domicilio mediante un consentimiento, y voy a utilizar la palabra de modo muy preciso, de sus moradores, cabe esperar que la información que ofrece la gente respecto de su necesidad de entrar, es decir, las razones por las que pide la entrada y las consecuencias que se derivan de la entrada, deberían ser muy precisas. ¿Para qué? Para que eventualmente la persona que está a la puerta de dentro pueda decir, pues pasa usted o no pasa, pídase usted una orden. Es decir, ¿por qué? Porque esto es muy importante, ya que mi manifestación de voluntad, mi consentimiento para la entrada, es altísimamente dependiente de la información previa que yo recibo. Uh-huh. Esto es importante, es decir, no puedo pasar pues no sé, yo denuncio que unos vecinos generan ruido y llega la policía local y me pide pasar a mi casa para ver desde mi ventana ese ruido que yo he denunciado. Pero por el camino ven otra cosa y me detienen. Oiga, es que usted me pidió permiso para ver el ruido que yo había denunciado. Estas eran las reglas. Esto estaba claro. Bueno, ya entré. Aquí es donde opera de modo muy relevante la condición de morador. Es la parte más interesante de la discusión que se produce en el vídeo en esta materia. Es decir, la condición de morador no viene determinada, es decir, la entrada en un domicilio corresponde autorizarla no al propietario, sino a cualquiera de los moradores. Sí, en principio el chico este que se ve en la parte izquierda del vídeo, ¿no? Parece supuestamente el morador, claro, propietario. Ellos llegan a decir, pero ellos llegan a decir que yo vivo aquí. Es decir, pensemos pero no en un piso de estudiantes, en mi propia casa. Es decir, yo acepto la entrada, pero mi esposa, que está al lado, dice, no, aquí no entran. Entonces, prevalecería la orden de... Claro, hay uno que se niega. Para afuera. Eso es. Entonces... perdón, claro, que le corté. ¿Ocurría lo mismo en el caso de que tuviera un hijo y el hijo le dijera, puedes entrar, pero a mi habitación no? Entonces, ahí pasaría lo mismo. De hecho, hay un conocido libro sobre la inviolabilidad del domicilio de Pedro González Trevijano, en el que se pone exactamente ese ejemplo. Se reconoce el derecho, bajo ciertas condiciones, de un menor maduro de preservar el espacio de intimidad que supone su propia habitación. Es decir, esto es así, es decir, no se vincula a la propiedad. En el caso del vídeo, además, pues no lo sé, porque es que vivimos momentos de una emocionalidad tal vez demasiado intensa. Sí. Pero al final, en los debates que teníamos, parecía que hubiera sido aconsejable en esa situación tal vez no haber entrado en discusiones, retirarse, solicitar la salida para exhibición del DNI, si procedía, y en caso de negativa, pues tramitar el expediente o el procedimiento por infracción administrativa documentando lo que procediere. Es decir, básicamente porque hagamos un juicio ya no solo jurídico, sino material. No pensemos solo en lo jurídico. A lo largo del vídeo, lo único que apreciamos todos es un comportamiento incívico que se va a verificar. Y seguramente generador de una responsabilidad administrativa, de algún tipo de sanción administrativa. Es decir, no se está traficando con drogas, no se le está pegando una paliza a la esposa o a la pareja, no se está asesinando a nadie. ¿Es molesto? Sí. ¿Es desagradable? Sí. ¿Hay muy mala educación? También. Pero seguramente debamos acomodar nuestra actuación a las condiciones del sitio y de la cosa o del contexto en el que estamos.
ponderar, ¿no?, la intervención. Claro. ¿no? Exacto. Hay que claro, ponderar. y además es que, y sabe muy bien que en mi entrevista de mi vinculación y de mi implicación y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero es que desgraciadamente en nuestro trabajo, en el mío también, a veces la autocontención es un valor en sí mismo. Incluso aunque sabemos que estamos presenciando una actuación injusta. Es decir, ¿cuántos locales, y lo conozco por experiencia propia, sabemos que están desarrollando una actividad ilícita, pero solo relevante en términos administrativos? Y sabemos que queremos ayudar a los vecinos, pero que no podemos, porque es una infracción administrativa y se tramita de un determinado modo. Sí, lleva sus plazos, además. Y el propio vecino está desesperado y nosotros nos sentimos solidarios. Y seguramente quisiéramos hacer lo que estos señores del vídeo hicieron. Pero desgraciadamente tenemos límites. El Estado de Derecho tiene ciertos precios que conviene pagar además. Por tanto, yo creo que la autocontención en este tipo de casos es altamente recomendable. No, además está bien lo que ha comentado, que los profesores de Derecho Constitucional comenten estos temas, y lo que nosotros queremos a partir de esta entrevista sobre todo es dar una mayor ayuda, seguridad para los policías que estamos en la calle, y que esto ocurre todos los días. Esto es día sí, día tras otro. Cuando no es una molestia, es una discusión. O sea, y esto ocurre en la fuerza y cuerpos de seguridad. Antes ha comentado el tema de las videocámaras personales, que tienen que tener pues eso, una serie de características, un encriptado, que haya un operador, que vaya codificado las imágenes para que no se puedan vulnerar. Digamos que hay a veces, o antes sobre todo, muchos policías que llevan cámaras propias personales que no cumplen con estos requisitos. Imaginemos que le quitan esta cámara al policía donde hay imágenes de intervenciones, incluso suyas propias. ¿Podría incurrir en algún tipo de responsabilidad? Pues sí, en mi opinión sí. Y ahora me trasladaré al ámbito de la legislación sobre protección de datos. Estas imágenes no solo son prueba de una intervención judicial, son también un tratamiento de datos en sí mismo. Es decir, al otro lado de la cámara hay personas identificadas o identificables. Desde ese punto de vista, esa cámara forma parte de un sistema de información. Es lo que definiríamos como un activo dentro de un sistema de información. Fíjese que yo antes hablé de activo inventariado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad vienen obligadas a aplicar el Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad, que define bajo qué condiciones de seguridad se tratan datos. Claro, uno de los primeros requisitos del Esquema Nacional de Seguridad es que para tratar datos, el activo con el que se tratan datos esté inventariado, sea propio de la Administración o haya sido autorizado por la Administración. Y aquí tenemos la primera. Estamos tratando datos con un dispositivo no autorizado. Y aquí tenemos la primera. 2. Como además de ser un dispositivo no autorizado, es un dispositivo personal, asumimos riesgos como la pérdida, robo. Y me ha hablado de cámaras convencionales. Podría ser una tablet o podría ser un terminal de alta calidad. Sí, una GoPro. Por tanto, incluso el hecho de que por error esas imágenes sean compartidas con terceros no autorizados. Eso es una cesión ilícita de datos. Como tengamos además la mala suerte de que sean entornos como, por ejemplo, la prostitución, que supondría categorías especiales de datos, estamos hablando de infracciones muy graves a la legislación sobre protección de datos. Claro, es importante tener en cuenta que lo normal es que en esa unidad policial, se conozca o no, dejemos de lado el rigor con el que la propia administración informa a sus agentes de sus obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad. Eso debería ocurrir. Es decir, el ejemplo que me cuenta sencillamente no debería pasar porque alguien en ese ayuntamiento o en esa comisaría o en ese cuartel de la Guardia Civil ha recibido del delegado de protección de datos de esa institución y del responsable de seguridad instrucciones precisas sobre cuáles son sus obligaciones de seguridad y confidencialidad. Por tanto, no debería siquiera ocurrir. Si ocurre porque no hay información, no solo tenemos un problema de la actuación de la gente, sino un problema estructural
de la propia organización que debería preocuparse de informar bien a su gente, a sus equipos, de cuáles son las reglas. Una vez esto ocurre, hay que recordar una cuestión muy importante, y es que la Ley Orgánica de Protección de Datos ha sufrido una pequeña mutación, y aunque en realidad esto no esté ocurriendo a día de hoy que yo sepa, lo que se establece con claridad es que el regulador, la Autoridad de Protección de Datos, en un caso de este tipo, ordenará, lo dice en futuro, es decir, propondrá, para ser exactos, y lo dice en futuro, y el futuro en derecho tiene un sentido imperativo, la apertura de un expediente disciplinario. Es decir, la consecuencia es que si alguien decide que esto es una infracción a la normativa de protección de datos, se inicia un expediente sancionador porque se sancionó por protección de datos, el grado de la infracción, muy grave, grave o leve, es el que se le aplicará a la gente en términos disciplinarios. Por tanto, puede suponer, llegados al extremo, una responsabilidad disciplinaria. Por tanto, esto es un tema particularmente delicado. Pues nada, desde aquí ya recomendamos a los agentes que lleven cámaras personales que no estén autorizadas por la administración que se las quiten ya, ¿vale? Para evitar esta serie de circunstancias. Ahora vamos a pasar al lado opuesto, ¿vale? Hemos hablado de si los policías pueden grabar. Ahora, ¿pueden los particulares hacer grabaciones a policías en el ejercicio de sus funciones? Bueno, aquí es conocida la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que establecía un marco de protección de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en el ejercicio de su competencia. Esto surgió en un contexto muy determinado y muy particular, en el que todos sabemos que en este país se captaban a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante sus acciones policiales públicas, esencialmente en el País Vasco y en otros territorios, con la finalidad de identificarlos, verificar quiénes eran, dónde vivían, dónde llevan sus hijos al colegio y este tipo de circunstancias. Por tanto, bajo ciertas condiciones y para ciertas unidades, esto puede tener y tenía un cierto sentido. El problema es que en estos momentos estamos afrontando una situación que tenemos que relacionar con mi intervención anterior. Es decir, por eso yo pido que no grabe el ciudadano, que se graben de oficio, así no discutiremos nada. El problema y el conflicto en estos momentos ha surgido en dos ámbitos muy determinados, pero relacionados con el mismo derecho fundamental, el derecho a la información y la libertad de expresión. Es decir, cuando una unidad policial está actuando en la vía pública, por poner un ejemplo claro, está desarrollando una actividad de interés público. Esto nadie lo discute. Que esto ocurra en sí mismo ya es noticia. Si además hay un ejercicio, por ejemplo, desproporcionado de la fuerza, sería una noticia, nadie lo discutirá, de interés público. Exacto. El derecho a la información y la libertad de expresión no se reconoce a los periodistas en nuestra Constitución, se reconoce a todo el mundo. Y aquí es donde entramos ya en el territorio de absoluto conflicto. Es decir, ¿qué sucede cuando una norma pensada para la protección de la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, para la protección de su vida, literalmente, porque estamos en una etapa en la que había riesgo vinculado al terrorismo, se utiliza para evitar que la opinión pública tenga acceso a una información que revela una extralimitación en la actuación policial? Es decir, el riesgo, el salto cualitativo para el Estado de Derecho es gravísimo en ese sentido. Y volvemos de nuevo a lo mismo. No está bien aquilatado. Porque desde la perspectiva yo en esto siempre a mis estudiantes, y en este caso a nuestra audiencia, les pido hacer un ejercicio de empatía. Es decir, hay que ponerse también en la piel del otro. Es decir, nosotros no pensamos lo mismo cuando estamos de uniforme y nos graban, en el que tenemos el legítimo derecho a sentirnos agredidos, fiscalizados, ¿para qué me están grabando?, que cuando somos grabados. Es decir, hagamos ese ejercicio de empatía. Ahora llega a casa nuestro hijo de 17 años y nos dice en la manifestación del instituto por la reforma educativa, me han dado una somanta de hostias, con perdón, y nosotros no estábamos haciendo nada. Y tengo las imágenes, papá. Y yo, que soy policía,
veo las imágenes y efectivamente veo que se han excedido. ¿Cuánto tardaría en irme al señor juez? Así es. Claro, que estemos hablando de esto significa que la técnica legislativa es mala. Sí, no significa acorde, que algo no está bien. No está acorde a las tecnologías que van más rápido que las leyes. Eso es. Pero por todos los lados. Es decir, por ejemplo, quien está ejerciendo la profesión periodística o la libertad de expresión también tiene que aquilatar cómo usa esas imágenes. Es decir, ¿aportan algo a la información que voy a publicar? Si yo tengo un plano general de unos antidisturbios y que están claramente desbordando lo que se pediría al ejercicio profesional. Es decir, oiga, creo que no merecía la pena sacar las porras en una manifestación de octogenarios pidiendo que les subieran la pensión. No creo, perdonen la exageración, pero es una cuestión pedagógica. Sí. Pongo un ejemplo, por reducción al absurdo para que nos entendamos. Es decir, pero ya que tengo esas imágenes de esta desproporción, de todas las imágenes que ¿tengo algún plano general que no le ponga una diana a alguien? Porque si tengo un plano general, a lo mejor aprovecho y pongo ese plano general. Lo mismo sucede con las terribles imágenes que estamos sacando de enfermos en la UCI. Es decir, tenemos que ejercer un juicio de proporcionalidad para que el valor informativo de lo que tengo no acabe afectando a derechos de los demás. Y los demás primeros planos que tengo que he captado, y si me parece una extralimitación, los voy a poner a disposición del señor juez inmediatamente. Que no estoy diciendo que se los guarden. Sí, pero ese juicio de ponderación debe acompañar a todas las partes. Insisto, con una precondición: la regulación es pésima. La regulación no es clara. ¿Cómo cree cómo podrían ayudar las nuevas tecnologías a las fuerzas y cuerpos de seguridad para dar un mejor servicio a la ciudadanía? Mire, yo creo que hay que hacer un balance de derechos e intereses. Es decir, las nuevas tecnologías, y particularmente las tecnologías de la información, tienen siempre muy diversas caras. Pondré ejemplos que no solo son de videovigilancia. Por ejemplo, la información genética. Hay que señalar la importancia que ha tenido el análisis genético para la prueba de delitos, pero también para la exoneración de inocentes. Claro, pero desde Marper, que es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también sabemos que la conservación de esas pruebas y la utilización de esas pruebas debe regirse por el principio de proporcionalidad y que tú no te puedes quedar un dato genético para toda la vida. El día que prescribe el delito, si no has identificado al sujeto, pues ya no podrás tratarlo, o cuando lo hayas utilizado para un determinado delito no puedes utilizarlo como una forma de penalizar siempre a una persona. Es decir, todo requiere de un justo contexto. Es decir, creo que pueden ayudar muchísimo, pero se impone algo que viene además recogido en la directiva que regula la protección de datos en el ámbito policial, que no ha sido traspuesto. Estamos fuera de plazo en España, pero que incorpora un valor que es muy importante para la tecnología, que es la trazabilidad. Es decir, una vez identificamos que una tecnología de la información es adecuada y muy útil para el trabajo policial, el siguiente paso consiste en acotar bajo qué condiciones se utilizará, quién la utilizará, para qué la utilizará y qué rastro queda de esa utilización. ¿Para qué? Como garantía de que se toman las decisiones adecuadas. Es decir, yo puedo llevar una videocámara que puedo activar, pero por ese mero hecho no la voy a llevar siempre activa. La activaré cuando se den las circunstancias que la norma pide para que la active. Y además sé que cuando ocurra eso, después, cuando llegue y haga mi atestado, tendré que decir que active la cámara, por qué razones, qué es lo que tal, y quedará registrado. Y alguien podrá fiscalizar esa actuación, porque además da igual. Aunque yo no lo ponga en el atestado, en cuanto active la cámara, se generará un registro con mi firma electrónica, se subirá a un servidor que registra lo que he hecho y quedará claro a cualquiera. Pongo un ejemplo de otro sector que de hecho ha acabado en procesos penales. Los sistemas de gestión de la salud tienen un registro de accesos y de trazabilidad. Es decir, cuando un médico se conecta a consultar los datos de un paciente, queda registrado qué médico es, día, fecha, hora, minuto, segundo, y qué cosas, qué acciones realiza dentro de la base de datos. Eso ha permitido que cuando un determinado médico ha accedido a los datos de un paciente que no era suyo
no porque hubiera una urgencia, sino para chivarle datos a un compañero que se estaba divorciando respecto de su esposa, haya acabado sometido a un proceso penal con una petición de condena de 4 años. Que a partir de habilitación profesional, me imagino. Eso es. Es decir, oye, tú tienes la tecnología, pero la tecnología es trazable para asegurarnos de que tú la usas adecuadamente. Sí, que no se haga una mala praxis, vamos. Eso es. Y entonces, antes hemos hablado del tema de China, que digamos que como una especie de gran hermano, o por ejemplo en Londres, que hay muchas más cámaras para la prevención de la seguridad ciudadana. ¿Es partidario de que hubiera más cámaras para prevenir, pues bueno, el tema del botellón, robos, el tema de la prostitución, etcétera? Yo personalmente tengo una determinada percepción, primero como ciudadano y otra como experto. Como ciudadano tengo la percepción de no ser consciente de que haya cámaras. Y entiendo que a todo el mundo le ocurre igual. Lo cual opera de modo bastante... Es decir, relativiza el carácter disuasorio de esas instalaciones. Es decir, si lo que queremos es prevenir el delito, no parece que lo vayamos a prevenir. Es decir, no parece que a una persona en pleno mono por la droga le vayamos a impedir robar porque haya una videocámara. Entonces, ¿se refiere a que haya más carteles o que las cámaras estén más visibles o de un color más llamativo, por ejemplo? No, informadas siempre tienen que estar siempre. Sí, sí. No donde están, pero sí que existen. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que se produce, pero en cambio como experto sí que existe una preocupación por el concepto de sociedad vigilada. Es decir, a medida que vayamos admitiendo una sociedad cada vez más vigilada, el espacio para el ejercicio de nuestros derechos se reducirá significativamente. Porque lo que inicialmente surgió como una pequeña, por decirlo así, como una excepción para finalidades concretas, por ejemplo, en España la ley del 97 nace directamente derivada de las necesidades de utilización de videocámaras en las algaradas en el País Vasco. Y después se generaliza. Pero al final, si para la menor infracción administrativa necesitamos un espacio ciudadano vigilado, esto produce un efecto verdaderamente determinante en cómo se va reduciendo nuestro modo de vida, nuestro espacio de libertades. Sí, la libertad, ¿no? Habíamos concebido. Y la fina frontera para la tentación autoritaria estará muy presente siempre. Insisto, sobre todo teniendo en cuenta que a través de una imagen de cierta calidad no es que ya pueda detectar un delito o una infracción. Es que puedo saber si una persona va a morirse dentro de 6 meses de una determinada enfermedad, porque hay enfermedades que se manifiestan en el rostro. Es decir, la capacidad de inferencia de información que tenemos mediante la captación de imágenes u otras tecnologías hace que tengamos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer esa apuesta. Pues nada, habrá que tenerlo en cuenta. También, a ver, las fuerzas y cuerpos de seguridad muchas veces a través de grupos de WhatsApp te llega información y así muchas veces se producen detenciones porque, oye, compañeros del municipio, de 2 municipios al lado tuyo, oye, pues mira, acaban de pegar un palo, acaban de robar este vehículo o se nos han dado a la fuga en un control este vehículo con esta matrícula y creemos que lo conduce esta persona. ¿Hay algún problema en ese paso de información a través de los grupos de WhatsApp o de Telegram? Volvemos de nuevo a la protección de datos. Es decir, la recomendación, no sé por qué no seguida, es que debería invertirse por parte... Al final, todos sabemos que en el ámbito de las policías locales hay iniciativas que son individuales, pero también hay iniciativas que la legislación permite que sean coordinadas. Existe la posibilidad de la coordinación de las actividades policiales de las policías locales. Bueno, pues una de las acciones que debería ser coordinada es la adquisición de software de mensajería privada oficial, por una parte, y la dotación a las unidades de terminales, volvemos a lo mismo, oficiales. ¿Para qué? Para que la información relevante desde una perspectiva policial fluya solo a través de canales
reglados y securizados oficiales. Por dos razones. Porque con la norma de protección de datos en la mano esto no es posible. No es posible porque es un tercero proveedor, además, insisto, a través de un canal privado, y porque además de no ser posible, tiene riesgos. Pero está ocurriendo, perdone, no se sienta ofendido por lo que les digo, pero no son ustedes, en la práctica que me cuentan, no son ustedes nada originales. Está ocurriendo con personal de salud, está ocurriendo con profesorado en el ámbito escolar. Claro, es decir, esto no puede suceder porque la norma y la normativa de seguridad no lo permite, pero es que además hay un riesgo. Y es de, al estar utilizando un medio privado, equivocarse y enviar el mensaje a quien uno no debe. Y claro, ¿qué dice la normativa y qué dice la ley orgánica del 86 y los reglamentos de régimen interno de las policías locales o de los municipios en relación con la revelación de información confidencial a personas no autorizadas? Sí, vamos, que tanto Policía Local como Guardia Civil, Policía Nacional y otras fuerzas y cuerpos de seguridad incurrirían en infracción. Es que además hay un riesgo, es decir, el propio... esto es una anécdota personal muy divertida, pero tiempo atrás envié una... No era nada oficial, no era nada que supusiese una infracción, pero envié algo a una persona y cuando tú reenvías en WhatsApp, por poner un ejemplo, cuando tú reenvías, te sale un canal que te permite buscar a la persona. Y tú buscas a la persona. Con tan mala suerte que esa era la primera persona de una lista de difusión de 300. La presbicia, ya uno va entrando en una cierta edad, la presbicia ataca, las prisas también, tú ves a la persona a la que le quieres enviar, le das a aceptar y no te has dado cuenta que lo estás enviando a 300. Claro, ¿qué ocurre cuando yo estoy enviando información policial a 300 personas o información de un niño de mi escuela a 300 personas o una fotografía de una cura de un paciente ulcerado a 300 personas? Claro, es un riesgo sencillamente inasumible, vamos, no es asumible por el propio agente, es decir, y además hemos visto noticias sobre este tipo de cosas. Es decir, nuestros agentes deben estar bien dotados, deben disponer de los recursos. Y si la mensajería privada es un recurso eficiente, debería existir, y hay proveedores para eso, una mensajería privada, que además en este caso debería estar criptografiada, igual que lo está WhatsApp, debidamente contratada en terminales autorizados. Si el problema no está en pasarse la información, aquí el problema está en el medio. Y ahora, esto que estamos hablando, normalmente estas inquietudes surgen de los agentes de la escala más básica, ¿no? De cómo va el agente y le vende a su jefe esta inquietud y luego posteriormente ese jefe de policía a la administración, ya sea local o a nivel nacional. ¿Cómo decirle, oye, mira, pues necesito estas cámaras y estas cámaras personales tienen que tener esta autorización y necesito un sistema de mensajería instantánea para información entre municipios de supuestos hechos delictivos? Bueno, pues permítame una broma, pero enviándole la grabación de este podcast. Pero además de... tenemos en cuenta. Además de por este procedimiento, que es más amable, nos enfrentamos al siguiente déficit estructural. Puesto que los mandos y los cuadros directivos no han sido formados en privacidad y protección de datos, actúan desde el desconocimiento. En entornos altamente jerarquizados, es decir, donde hay una cadena de mando, aunque no exista la obediencia debida, porque no existe, es cierto que desde un punto de vista material puede causar serios problemas, incluso situaciones de burning out, de quemarse en el trabajo, el poner este tipo de pegas o contar este tipo de cosas. Porque al final, la gente de a pie, cuando habla con su superior, no deja de hablar con su superior y puede que su superior sea una persona de mente inquieta y curiosa y esté dispuesta a escuchar, o que por contra actúe ejerciendo el mando y ordenando que tú vas a hacer lo que yo te diga, perdona que sea tan coloquial. Sí, claro. Así es. Y ese tipo de circunstancias, a mí me ha ocurrido. Yo cuando formo en administraciones públicas, siempre pido que ineludiblemente quiero empezar formando a los cuadros directivos.
porque si formo a quienes no son cuadros directivos, vaya a acabar generando enfrentamientos y problemas de convivencia laboral con los cuadros directivos que no han sido formados y, por tanto, no son conscientes de las necesidades. Por tanto, una de las maneras es, sencillamente, solicitar a través de sus sindicatos que en los planes de formación continuada de las fuerzas y cuerpos esto entre. Vale. Pues y esto entre no solo para cualquiera que se quiera apuntar, sino en algunos casos para los cuadros directivos para que conozcan esta materia. Y eso no obliga a cada agente, sencillamente. Los sindicatos en la mesa de negociación pueden pedir que en la formación continua se preste una cierta atención a estas materias, lo cual además ahora es muy relevante teniendo en cuenta que estamos a punto, deberíamos transponer la directiva que regula estas materias. Por tanto, esa necesidad existe. La otra alternativa, y solicitando la debida discreción, es que ahora en todas las instituciones administrativas hay una figura que se conoce como delegado de protección de datos. Sí, que viene a raíz de la última modificación de la ley de datos de Por tanto, personal. ¿Quién es la persona que se ocupa de garantizar el debido cumplimiento normativo y asegurar el debido cumplimiento normativo en esta materia? El delegado de protección de datos. Si el delegado de protección de datos actúa de manera diligente, cuando tiene noticia de este tipo de cosas, hará sus indagaciones, pero no comprometerá, porque no tiene por qué, la identidad de la persona que le pide su ayuda. Por otra parte, en el futuro, la Ley Orgánica de Protección de Datos ya ha previsto, otra cosa es que ocurra, ya ha autorizado la posibilidad de que las administraciones que lo deseen tengan sistemas de registros de denuncias internas. Es decir, sistemas que permitan que cualquier funcionario de la corporación pueda señalar, protegida su intimidad, malas praxis que deban ser corregidas. Pero esto todavía no existe en nuestro país. Vale. Y ya por último, Ricard, para ir finalizando, en relación a la materia que hemos tratado sobre el uso de cámaras personales y demás, ¿qué consejos se le podría transmitir a las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder mejorar la situación actual? Yo creo que, y ahí me meto en un territorio que no es el mío, hablo desde el sentido común, de haber participado en distintos proyectos de muy distinta naturaleza. El uso de tecnologías de la información por cualquier administración, incluida las fuerzas y cuerpos, requiere de un planeamiento estratégico. Es decir, no puede ocurrir, voy a contar una anécdota, se puede contar, han pasado años. Hace muchos años, en un curso de formación, no diré en qué ciudad, sí diré que era policías locales, resultó que un responsable policial, no recuerdo la categoría, no sé si era intendente, no recuerdo la categoría de aquel responsable policial, le había llamado mucho la atención que los policías en Estados Unidos, desde su propio vehículo, se conectaban a través de Internet a la base de datos policial. Y no se le ocurrió nada más inteligente que hacer un volcado cada día hacia una copia de la base de datos policial y la metían en unos portátiles que los agentes llevaban en sus coches e incluso se llevaban a su casa. Oye, que tú hayas visto una cosa muy moderna en Estados Unidos no significa que por sentido común la apliques aquí sin ningún tipo de planificación, de decisión estratégica. No, estas cosas no pueden, y porque tú hayas visto que un señor en Estados Unidos le da un botoncito y graba la acción policial desde el coche, esto lo vas a adoptar tú diciéndole, aquí tienes, coge tu cámara Sony de casa y grabas tú mismo. No, esto requiere de planificación. Y una vez lo planificas, aplicas los criterios de protección de datos desde el diseño, te aseguras de que las cosas están bien estructuradas y lo haces a partir de ahí. ¿Por qué? Porque cualquier consejo que demos a pie de obra significa que hemos detectado una patología. Es decir, cuando me pregunta esto, significa que alguien ha dicho, lo vamos a hacer y punto. Y eso siempre es un riesgo. Mi consejo siempre es el mismo. Piénsalo bien, identifica tus necesidades, establece para qué tipo de acciones es relevante, busca el apoyo legal, confórmalo adecuadamente y a partir de ahí actúa. Estos serían los pasos naturales. Pero bueno, no siempre ocurre. Y nada, y sobre todo intentar modificar la legislación y actualizarla a las necesidades. Pues nada, Ricard, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nuestros oyentes y nada, muy agradecidos por nuestra parte. Gracias, perfecto. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Podcast ITEPOL.